el tema, vamos a saludar a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República. Muy buenas tardes, bienvenido a Gemundo. Buenas tardes, Paola, Jorge, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar con, está muy crítica la situación en Cuba, que luego de la caída de Venezuela pareciera ser el próximo objetivo de la administración de Trump. Hay problemas, no está recibiendo el petróleo que están acostumbrados de recibir, hay apagones. Y Díaz-Canel está dispuesto a conversar. ¿Cómo ves tú, Miguel Ángel, lo que pueda suceder en las próximas semanas? No, bueno, fíjate, Paola, creo que la circunstancia que hemos conocido en el mundo sobre lo que aconteció en Venezuela, con una lógica muy sencilla y simple, nos hacía sospechar que iba a producirse algún impacto, algún efecto en países como Cuba o como Nicaragua. Lo dijimos el propio día que fue detenido Nicolás Maduro, pero cuidado, yo creo que la situación de Cuba, que ya es grave, porque el cordón umbilical ya fue cortado, es el petróleo. Cuba sin petróleo no vive. Y los que efectivamente han venido suministrando petróleo a la isla han sido, de un lado, Venezuela, pero también de otro lado, como muy bien has dicho, México y la propia Rusia. Entonces, número uno, la estrategia de Estados Unidos, apenas establecida las reglas a Venezuela, es definitivamente cortar el petróleo para la isla, está produciendo los efectos que estamos viendo. Sin sabor, Díaz-Canel ha salido a decir con su mecanismo patriotero de siempre, la gente, la que es administrada por el régimen, incluso con las amenazas frente a la embajada de Estados Unidos en la isla, pero también hay que decir que no veo que se produzca, si alguien lo está pensando creyendo, algún proceso símil, parecido en la técnica, en el uso de la fuerza, en la metodología, como ha pasado a Venezuela. En el caso de Venezuela ha sido exógeno. Yo más bien creería que cortándole petróleo a Cuba, el proceso va a ser endógeno, de adentro hacia afuera. Pero Estados Unidos de Donald Trump sabe perfectamente que con estos niveles de presión sobre la isla puede alcanzar algún tipo de resultado, y por eso en las últimas horas has visto cómo ya se habla de alguna suerte de negociaciones. Vamos a ver todavía qué puede pasar. Lo único claro es que se cumplirá en poco tiempo, un par de años más, o dos, una dictadura, un régimen castrista que llevó al poder a Fidel Castro y que ha mantenido a Cuba alejada de la modernidad y de la contemporaneidad, y que las fuerzas y las sinergias internas que trabajan de la mano con las externas podrán finalmente producir lo que todos esperamos, no solamente petróleo. Otros elementos del juicio deberán entrar a tallar, pero qué duda cabe que este primer impacto está remeciendo las estructuras de un comunismo que lo único que ha hecho es quitarle el proyecto de vida a toda una sociedad linda como es el pueblo cubano. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo te va? Miguel Ángel, Estados Unidos ha emitido, o el presidente de los Estados Unidos ha emitido una orden ejecutiva en el que declara que Cuba constituye una amenaza de seguridad inusual y extraordinaria. Ha declarado un estado de emergencia nacional. ¿Cuál es la lógica para que la principal potencia militar y económica del mundo considere que un país que es claramente una dictadura, no nos engañemos,
pero para que un país inmensamente menos poderoso en términos de capacidades militares pueda suponer una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo que yo creo es que Donald Trump está otra vez valiéndose de un mecanismo de naturaleza jurídico para que ante una eventualidad de lo que pueda pasar, por ejemplo, con su misión diplomática en la isla, arremeta con todo. O sea, lo que busca Donald Trump es, más allá de las fuerzas, del nivel y del poderío militar que cuenta y está por descontado, es crear una conciencia colectiva en el continente y en el mundo que tiene razones fundadas que van más allá del uso de la fuerza para justificar una acción legitimada a la luz de esta doctrina sui generis que maneja Donald Trump, que es precisamente la salvaguarda impoluta, intangible, de esto que llaman ellos seguridad estadounidense, que no es otra cosa que conservar, ¿no es cierto?, sus niveles de idoneidad internacional a partir de lo que ha significado para ellos conservarse por el destino manifiesto como el país que tiene los argumentos positivos y los únicos también como para poder en cualquier caso justificarse una acción militar sobre la isla. Con esto se escuda y se protege no solamente hacia el mundo, sino internamente en un Congreso donde, como sabes, tiene adversidades en sectores demócratas que también, como pasa en otras partes del mundo, evitan que Donald Trump pueda encumbrarse y sellar, consagrar su actuación internacional, ganando escenarios en diversas partes del globo, como Venezuela, como lo que podría pasar en Irán, etc. Claro, Miguel Ángel, y además lo que significa para, por ejemplo, en el caso del secretario de Estado Marco Rubio, que este tema es mucho más personal porque sus padres son cubanos que huyeron de la isla, lo que significaría para el gobierno de Trump la caída de la dictadura. Estamos hablando de un hecho que sería histórico, Mira, ¿no? Y todo el apoyo que tendría de gran parte de los cubanoamericanos del sur de los Estados Unidos. mira, a mí no me quepa la menor duda que Marco Rubio tiene mucho que ver, lo acabas de decir, tiene justificaciones surgidas de sus entrañas en el origen cubano de él, de su familia, y entonces, claro, es un capítulo muy importante que seguramente en este ajedrez que viene desarrollando Estados Unidos se pensó que con Venezuela inmediatamente venía Cuba, eso no me quepa la menor duda, pero comprenderás que una Cuba que casi tiene 70 años en esta situación probable, no va a aguantar más tiempo. Hay procesos, Jorge, Paola, que son inexorables. El tiempo y su decurso van generando nuevas circunstancias. Y yo creo realmente... Miguel Ángel. que el proceso endógeno con un extraordinario trabajo de inteligencia, acá como ha pasado en Venezuela, a veces se le sataniza la CIA, pero también tiene cuestiones que ver para esta suerte de grandes liberaciones que necesitan los pueblos, sobre todo aquellos pueblos que están cooptados, dominados por dictaduras que saben a través del tiempo mitigarlos con la violencia estructural, como ha sido siempre la dictadura castrista desde que llegaron a poder en 1959. Miguel Ángel, precisamente mi siguiente pregunta tiene que ver con esto,
Porque Cuba está encaminándose a una situación, si es que no está en ella, muy similar a la del periodo especial, ¿no? Cuando se disuelve la Unión Soviética, se eliminan los subsidios y Cuba pasa a una situación crítica. Y está en una situación que podría ser incluso peor. Pero el aparato represivo cubano es bastante fuerte y lo que hacen los regímenes dictatoriales es darle recompensas a aquellos sectores que les permiten sostenerse en el poder, ¿no? El aparato represivo militar, lo cual no hace que sea un hecho que el régimen cubano vaya a caer en estas circunstancias, ¿no? Debido a las sanciones. Estoy de acuerdo contigo. Hace algunos pocos años, creo que fue antes de la COVID-19, yo escribí una columna que se llamó Se avecina la primavera cubana y lo único que vimos fue una represión brutal por parte del régimen. ¿Ah? Eran los estrenos de Díaz Canel. Es evidente que tiene un aparato de control estructural, policíaco, nunca antes visto y eso le ha servido a Cuba como sostén para que la dictadura se pudiera mantener a través de las casi 7 décadas. O sea, no va a ser fácil, por eso te digo, como no va a ser fácil, un trabajo de inteligencia con las disidencias que crecen al por mayor en la isla. Miguel. Y el apoyo de la inteligencia exógena, yo me temo a implosionar, no explotar, sino implosionar desde adentro hacia afuera. Y las condiciones que va creando Estados Unidos, parecidas al bloqueo, me preguntaban temprano en la mañana si era un bloqueo. No, no es un bloqueo, es una estrategia circunscrita a un solo vector, como es el petróleo, que es el que decide todo. Claro, el tema es que no solamente del petróleo venezolano ha venido viviendo Cuba, también del mexicano y últimamente más mexicano que venezolano. Y entonces también allí vamos a ver cómo juega la diplomacia estadounidense o si quieres el Estados Unidos poderoso de siempre sobre Claudia Sheinbaum y lo que significa México en este tablero o en este ajedrez, porque tú sabes que las actuaciones de Estados Unidos son estas. Si no estás conmigo, inmediatamente te aplico aranceles. Y los Estados Unidos mexicanos saben muy bien que en esta etapa de enormes situaciones disfuncionales económicamente, también tiene que sopesar cómo coadyuva. Por eso es que Claudio Sheinbaum ha sabido decir que vamos a ayudar a los cubanos, pero con carácter humanitario, casi reduciendo a un 20 o 30% el apoyo real que ha estado brindándole a la isla. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República. Buenas noches. Gracias.